Bienvenidos a la historia constitucional en Colombia. Hoy hablaremos específicamente sobre la Constitución de 1991, pero antes debemos poner en contexto los antecedentes históricos que llevaron a cambios fundamentales en la acción democrática participativa del pueblo colombiano para las elecciones de los gobernantes del país. Un tema neurálgico que podremos rescatar como un precedente histórico en la historia democrática, participativa y constitucional de Colombia es el narcotráfico. Nuestro país ha sido históricamente uno de los principales países productores y exportadores de drogas ilícitas, principalmente de cocaína. Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, el narcotráfico, liderado por poderosos carteles como el cartel de Medellín y el cartel de Cali, tuvo un impacto significativo en la política y en la sociedad colombiana. Estos cárteles tenían la capacidad de influir en la política y financiar campañas electorales, lo que generaba una profunda corrupción y violencia en el país. Las décadas de violencia y corrupción alimentadas por el narcotráfico crearon un contexto político y social demasiado complejos, de los que podemos decir que se dan eventos que marcaron la historia de nuestro territorio nacional. Colombia era un país lleno de sangre. Se dio el asesinato de muchos inocentes, de muchos líderes sociales, incluso de 4 candidatos presidenciales. Había un ambiente de expectativa, de zozobra, de ganas de cambio, y esto lo supo expresar muy bien el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que con toda su labor llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. A continuación, tenemos el testimonio de experiencias de ese contexto en nuestro país, del padre Luis Alfredo Escalante, doctor en teología y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Padre, cuéntanos cómo viviste esos momentos de tensión política y social en tu juventud. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera compartir alguna experiencia. Yo siendo adolescente, digamos, en los últimos años de colegio, tuve el conocimiento del asesinato de algunos líderes políticos que pretendían transformar un poco la historia del país. Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez y finalmente el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. En esa etapa de colegio, algunos profesores en el colegio nos hacían tomar un poco de conciencia acerca del significado de estos asesinatos, un poco relatos que contrastaban un poco lo que en las familias, en las calles del pueblo, un pueblo pequeño del norte de Santander, se compartía, ¿no? Un poco más ingenuamente todo, pero allí con un cierto nivel de conciencia se nos hacía ver de la pérdida tan grande que se tenía con estos asesinatos, y aunque uno no entendía mucho, fui entendiendo que pretendían un poco ayudarnos a formar la conciencia crítica acerca del país. Esto significó también mucho para nosotros, porque poco a poco y más adelante fuimos entendiendo de lo que esto significaba y cómo a esto se unía también toda una búsqueda en el país en medio del miedo y del terror que todo ello significaba, el valorar mucho más estas personalidades y sentir la urgencia y la necesidad de unas transformaciones profundas que venían de la clase política corrupta, del narcotráfico y su papel tan grande en la democracia, en el ejercicio de la política y también en la vida de la sociedad en general. Entonces, digamos, acontecimientos difíciles que luego se fueron uniendo a ellos, otros asesinatos de líderes políticos y sociales que han significado por todo esto que hoy la gente en el país un poco con más conciencia sienten la necesidad de frenar, de parar y que es necesario también de alguna manera reparar.
1989. Séptima papeleta. A partir de un movimiento estudiantil formado en 1989, se convoca en 1990 una Asamblea Nacional Constituyente, elegida por voto popular directo, la cual promulga en Bogotá en 1991 la Constitución Política de Colombia de 1991. En ella se conserva la denominación de República de Colombia. En el proceso de negociaciones de paz con los diferentes grupos alzados en armas durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas, el grupo guerrillero M-19 había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio a la representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional, incluyendo una opción en las papeletas de votación para presidente de la República, los estudiantes, en particular los de las universidades, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una séptima papeleta, ordenándole al Ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente. Más del 50% de los votantes incluyó la séptima papeleta, con lo cual el presidente en turno, César Gaviria Trujillo, se vio obligado a cumplir con el mandato popular. De esta forma, no solo se logró un cambio constitucional, sino también que el grupo guerrillero M-19 entregara las armas y se integrara a la vida política nacional, y que a las comunidades indígenas se les garantizara representación en el Congreso de la República. Continuamos con el testimonio de Guillermo Guerrero Figueroa, quien es abogado y también hijo de un constituyente. Mi papá fue quien redactó el preámbulo de la Constitución de 1991. Mi padre tiene 89 años, aún vive. Él fue en representación de los trabajadores del campo, no porque fuera campesino, sino porque él era especialista en derecho laboral y seguridad social y quería proteger los derechos laborales de todos los campesinos que estaban en el momento muy abandonados. Pues fue el autor del artículo 1 de la Constitución, en donde establece que Colombia es un Estado social de derecho. También redactó el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia y el 53, que es su principal artículo, porque desde ahí se desprenden todos los principios mínimos fundamentales del derecho del trabajo. Sin embargo, han pasado más de 30 años y ese artículo 53 de la Constitución Política, en donde el constituyente secundario o asambleísta le ordenaba al Congreso redactar el Estatuto del Trabajo o del Trabajador. La Asamblea Nacional Constituyente trajo consigo pues nuevas instituciones, como lo es la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y otras instituciones que han fortalecido la democracia, que han fortalecido el Estado Social de Derecho. Y así llegamos a la Constitución de 1991, que es llamada también la Constitución de los Derechos, por cuanto ésta reconoce y consagra no solo los derechos fundamentales, clásicos desde la Revolución Francesa por los que tanto había luchado Antonio Nariño, sino que también reconoce y consagra los derechos económicos y sociales propios del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución, y también reconoce y consagra los derechos colectivos o de tercera generación, dentro de los cuales se destacan, entre otros, la moralidad pública, la libre competencia económica y el derecho a un ambiente sano. También crea los mecanismos necesarios para asegurar y proteger todos esos derechos.
Esta sesión fue realizada por los estudiantes de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana para el curso de Constitución Política. Gracias.